Muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio que la Iglesia nos presenta en este domingo, que es un domingo especial porque por ser 2 de febrero celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Se corta entonces la lectura que veníamos haciendo de Lucas. Dejamos a Jesús predicando en la sinagoga y no sabemos el final. Ustedes pueden investigarlo, pero se corta esa lectura para celebrar una fiesta muy especial. Es una fiesta de Jesús, obviamente, pero su fondo y su no tan fondo son muy marianos porque en este acontecimiento, a 40 días del nacimiento de Jesús, a 40 días de la Navidad, esa era una ocasión de que la madre, María, como toda madre judía, se presente en el templo para su purificación. A los 8 días se circuncidaba al hijo varón, y la mujer, si el hijo era varón, permanecía impura 33 días más, y a los 40 días se presentaba en el templo. Bueno, pero vamos a detenernos un minuto en esta escena, porque María es muy linda. María y José llegan al templo con el niño Jesús en sus brazos. Son dos humildes campesinos en el norte de Israel, con sus vestimentas pobres, quizás las más caras que tenían, las más elegantes, para llegar a la ciudad, la gran capital, el gran templo. Llegan con su niño en brazos, con su acento galileo y con su típica postura, vestimenta, actitudes, acento galileo. Ahí están ellos dos ofreciendo la ofrenda que presentaban los pobres, porque los pobres presentaban para rescatar al niño, a ese hijo varón primogénito, debían rescatarlo. Es toda una cuestión que pueden investigar ustedes por qué, pero ellos presentaban la ofrenda de los pobres, porque no tenían, ahí queda claro que eran dos personas del pueblo sencillo y popular. Lo interesante es lo que sucede en el templo, ¿no? De repente aparecen dos ancianos, Simeón y Ana, y ellos reconocen en Jesús al Mesías, al Salvador. En ese bebé ellos distinguen, reconocen a ese esperado durante tantos años, al Mesías. Es muy interesante darse cuenta que ese reconocimiento del Mesías que estaba ahí en el templo no llegó de los sacerdotes, ni de los levitas, ni de los escribas, de los sabios de Israel, ni de algún fariseo, ¿no? Que capaz que se creía más puro y más santo que el resto de los mortales. Provino de dos sencillos y humildes ancianos. De un anciano atrevido, ¿no? Que saca al bebé de los brazos de su madre, toma al niño en sus brazos y él mismo lo levanta y lo ofrece a Dios, en vez de que ese menester lo hagan los sacerdotes del templo. Y de una viuda, es llamativo cuántos detalles de la viuda, de esta viuda, Ana, nos dice Lucas. Es llamativo. Entre otras cosas dice que era profetisa. No aparecen muchas profetisas en la Biblia, mujeres que profetizan, pero acá aparece Ana como profetisa, en este lugar tan sagrado y en un momento tan importante de la vida de Jesús. Es justamente una mujer anciana y llena del Espíritu de Dios la que alaba y anuncia a todo el mundo que quiere escucharla que ha llegado quien trae la liberación para Israel. ¿Ven? Su voz de mujer resuena en el recinto del templo. Y en ese sentido anticipa al gran profeta Juan Bautista, que lo va a hacer después, decir quién es el que ha llegado, el prometido por el Señor. San Pablo no debía conocer esta historia, la historia de esta mujer profetizando en el templo, porque si no, San Pablo no hubiera dicho que las mujeres debían callarse en las asambleas. La gran pregunta es, ¿qué tenían Simeón y Ana? ¿No? ¿Qué tenían que no tenía el resto de la gente que frecuentaba el templo y que a ellos les permitió reconocer a Jesús? Bueno, les cuento primeramente que ellos pertenecían a un grupo, un pequeño resto del pueblo de Israel, al que se conoce como los Anahuim. Anahuim significa pobres y humildes de corazón. Es una categoría bíblica, ¿no? Que designa justamente a los pobres y humildes de corazón, a los cuales Jesús les dedica su primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres. Ese término, en el Antiguo Testamento, se utiliza normalmente para describir a quienes son pobres, oprimidos, marginados y además tienen la característica de ser humildes y ponen su confianza
en Dios. ¿Qué rasgos tienen que los biblistas, los especialistas coinciden entre muchos otros rasgos? Pero hay 4 rasgos principales que coinciden la mayor parte de los especialistas para decir, bueno, ¿qué tenían estos Anahuim? ¿Qué los caracterizaba? Primero, la humildad y la sencillez. Son mansos y pacientes. Son personas carentes de vanidad, carentes de pretensiones. Además, son pobres y vulnerables, o vulnerados incluso. Pero desde su pobreza o en su pobreza son capaces de compartir todo lo que tienen. Son solidarios, son misericordiosos. En tercer lugar, son personas que han puesto toda su confianza en Dios. Han puesto en Dios su vida, toda su vida en sus manos, en sus buenas manos. Y son receptivos, en cuarto lugar, receptivos a la palabra de Dios. Están a la escucha de la palabra, la buscan, la aceptan y después la cumplen, ¿no? Están dispuestos a recorrer, a seguir sus caminos. Hay 2 típicos ejemplos en la Biblia de Anahuim. Ambos son mujeres. Una, la viuda de Sarepta, que se menciona en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y también la menciona Lucas en el capítulo 4. Una mujer pobre, humilde, vivía en la pobreza, en la extrema necesidad, extranjera, pero que confiaba en Dios y estuvo dispuesta a compartir lo poco, todo lo que tenía con el profeta Elías. Y otro ejemplo es esa viuda, más conocida quizá por nosotros, que puso sus 2 moneditas en el tesoro del templo, mencionada en Marcos y en Lucas. Ella era una mujer pobre, que puso todo lo que tenía, confiando en que Dios iba a proveer y cuidar su vida. Bueno, hermanos, hermanas, se podrían decir muchísimas más cosas de este rico y tan significativo párrafo del Evangelio. Pero creo que por hoy, es suficiente para que podamos rezar, pensar, examinarnos. Entonces les sugiero que pidamos que se nos regale a nosotros un corazón pobre, unos ojos sencillos, unos ojos que no sean altaneros, unos ojos de cielo, para poder reconocer a Jesús presente de tantas maneras entre nosotros, pero especialmente en los humildes y los más necesitados, como se nos recuerda en esa escena tan tremenda del juicio final, ¿no?, que nos cuenta Mateo. Cuando me diste de comer, cuando me diste de beber, yo estaba allí, en el más pequeño de todos. Que tengan, hermanos y hermanas, una muy buena semana a todos.